8:42, está con nosotros ya nuestro tercer invitado, el economista Osvaldo Landázuri. Qué gusto. Economista, buenos días. ¿Cómo pinta el panorama económico del Ecuador, habiendo cumplido ya el primer año de gobierno de Guillermo Lasso y también atravesando, digamos, una de las olas más complejas que ha tenido que soportar este gobierno, que fue la movilización de 18 días de junio pasado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. A ver, yo creo que primero he sido de los más objetivos, de los más claros en señalar todos los riesgos que se avisoraban en este modelo planteado por Lasso, y realmente casi no me equivoqué en nada. Es decir, surgió lo que se predijo al pie de la letra, quizás más antes de lo que hubiera esperado, pero realmente fue así. Eso solamente para indicar que el análisis objetivo que yo he hecho probablemente ayuda para entender cuáles son los ciclos de los diferentes gobiernos. En esa línea, Alexis, ¿qué es lo que veo yo? Pues veo un gobierno que no está, un gobierno que está ausente, y eso tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Primero, creo yo que es importante analizar bien la lectura de la elección, y yo creo que Lasso mal interpretó el mandato. Es decir, si bien gana las elecciones de una manera no tan holgada, es decir, una manera apretada, el mandato no significaba que podía implementar un modelo económico que claramente el Ecuador ya le dijo no en los 90, ya quebramos en el 2000 con ese modelo económico. Luego en el año 2005, 2006 fue un que se vayan todos, también a la sombra del mismo modelo. Entonces, en esa línea, pues, ¿qué nos hacía pensar como ecuatorianos que 10 años, 15 años más tarde ibas a poder aplicar la misma receta de antes? Es decir, abrir el mercado sin tener cuidados, es decir, sin competir adecuadamente, sin hacerlo de manera inteligente, cómo comercializas de manera justa. Yo tuve debates con el ministro Prado, incluso cara a cara en Radio Democracia, y yo le decía: ustedes están en una burbuja, ustedes no están viendo el gobierno no está viendo el país que gobiernan. Segundo gran tema, en una entrevista con... Y ese, perdón que le interrumpe, economista, sí. Y ese Ecuador que no estaba viendo el ministro Prado, y por obvias razones del propio gobierno, ¿es el Ecuador que les explotó en junio pasado? Sí, claro, por supuesto. Es el Ecuador que no quiere extremos, es el Ecuador... ¿Y que reclamaba qué? El Ecuador que no quiere extremos y que reclama un crecimiento económico equitativo, un crecimiento económico racional, que indudablemente va a tener desafíos, Alexis, hay que ser muy claros. No hay una receta mágica en la izquierda ni en la derecha que te diga mañana yo corrijo todo de golpe. Va a tener que hacer un sacrificio la sociedad, sí, pero en ese sacrificio la mano se debe cargar a los que más tienen y no a los que menos. Entonces, en esa línea, continuaba la idea diciendo: yo les advertí que no estaban viendo el país que gobiernan, es una arista. La otra es ese modelo libertario de los asesores de Lasso, entre los cuales se incluye el ministro Arosemena. Ese modelo libertario, para que la gente nos entienda bien, ¿qué es lo que dice? Ese modelo libertario lo que afirma, y lo hacía Milton Friedman de manera muy categórica, es que mientras menos Estado, mejor. Y en esa línea el egoísmo y la ambición privadas son las que generan riqueza. Y esa riqueza le gotea, le permea al resto de la ciudadanía. Que el mercado se autorregule. Fíjese lo que estábamos conversando hace un momento con Juan Carlos Monedero. Que los medios de comunicación y los periodistas nos autorregulemos. Y vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en España con las fake news y cosas por el estilo. O sea, cero presencia del Estado. Correcto. Y en la economía eso, en un país como el nuestro. Además, viendo lo que significó la pandemia, yo le pregunto, economista, a usted, una pandemia en Ecuador sin salud pública, ¿qué nos hacíamos? Además, por supuesto. Y aparte de eso, una pandemia de esa envergadura con un Estado ausente post pandemia, que es lo que se está viviendo. Entonces yo creo que ahí tiene quizás de explicación el país de cuál es mi lectura. Es decir, veo que para ellos me pareció raro lo de Simón Cueva. Yo hubiera esperado una socialdemocracia más de estilo europeo, para ser muy honesto, pero en realidad me pareció muy raro. Empezó a hacer un ajuste completamente mal enfocado, es decir, una ausencia estatal absurda que no tienes hasta ahora ni posibilidad de sacar una cédula, un pasaporte. O sea, estos problemas que ocurren en cosas tan elementales, economista, sacar la cédula, renovar el pasaporte o sacar la licencia o que le entreguen a uno la placa del vehículo, es por la austeridad. Yo creo que es, en resumen, el conjunto de cosas, Alexis, y continuaba la idea diciendo
que lo que sucede es que para ellos, mientras menos Estado, mejor. Ajá. Entonces, mientras te va saliendo, y yo lo advertí aquí, me acuerdo claramente en este medio, es decir, se va viendo un Estado cada vez más retrocedido de todo. Y ellos lo que dicen es, perfecto, le culpan al narcotráfico, le culpan al pasado, le culpan, encuentran el culpable que sea. Y en esa línea lo que dice esta teoría es, el Estado tiene que retroceder y todo se autorregula, primer tema. Y segundo tema, tienes una austeridad mal enfocada, insisto. Por eso digo que me llama la atención mucho lo de Simón Cueva, es decir, tú no podías tener austeridad, por ejemplo, no ejecutando el presupuesto de salud. Lo advertí yo en varios medios que veía que la ejecución del presupuesto de salud iba al 33%, me parece, cuando los ingresos, Alexis, ya se les veía ejecutados al 40 y pico, 43%. Entonces, claro, veías un desfase que era realmente una bomba de tiempo. Y realmente, perdón la redundancia, realmente, al final del día termina siendo un polvorín. Es decir, es una cosa que te estalla con cualquier chispa. Entonces, en ese proceso, claro, intervienen muchos actores. Porque además, yo digo, a ver, tan mal enfocado estaba incluso el discurso y el relato oficial, economista, porque por un lado el gobierno nos dice, estamos poniendo la casa en orden. O sea, nos dice, estamos manejando impecablemente la macroeconomía. Precio de barril de crudo por las nubes. Recaudación tributaria por las nubes. Entonces, si el Estado está recibiendo tal cantidad de recursos, remesas, porque además ha habido una ola de migración importante. Nuevamente estamos recibiendo remesas de los migrantes. O sea, petróleo, impuestos, remesas. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué es que en los hospitales no hay medicinas? Solo una pequeña aclaración, las remesas no le entran al Estado, le entra a la liquidez de la economía. Al bolsillo de las familias. Al bolsillo de la familia, solo para ser exactos en el tema. Pero eso a la vez se traduce a través del consumo en más impuestos. Sí, en más impuestos, sí, indudablemente. Lo cierto, Alexis, es que el tema, a ver, siendo muy objetivos, el Ecuador tenía unos déficits que eran insostenibles, es decir, ibas a tener que corregirle algún rato, eso era indudable. Tenías que arreglar los números y también yo iba diciendo eso, es decir, no estando dolarizado, Alexis, es muy difícil sostener déficits permanentemente, crónicos, entonces había que corregirlos, indudablemente. Ahí la pregunta es cómo lo haces, es decir, cómo corriges ese déficit, y lo mejor era hacerlo de manera paulatina y enfocado en aquellos temas que no son esenciales, porque yo lo que sí creo es que el equilibrio en el manejo económico te da luces respecto a qué es lo esencial y qué no es esencial. Entonces, por ejemplo, un Estado que comience a estar en aseguradoras, en medios de comunicación, en hoteles, dando los ejemplos que quiera, eso tampoco es bueno, le desenfoca al Estado, te causa problemas de corrupción, es difícil controlar. Entonces, ¿qué es lo equilibrado? Lo equilibrado es un Estado fuerte y eficiente. ¿Qué es eficiente? Me preguntarán. Entonces, en negocios, en administración, economía, el dólar eficiente es el que más te regresa, ya sea en rentabilidad o ya sea en bienestar. En el caso del Estado es la combinación de ambas, es decir, te debe regresar con el mayor bienestar posible. ¿Dónde está eso? Educación, salud, seguridad social, seguridad de la gente. Y entonces ahí es donde tú deberías de enfocar todos los arsenales, si cabe el término. Entonces, para mí eso es primero. Segundo, ahí tienes claramente la norma de la inversión pública, es decir, la inversión pública que yo había recalcado, y cuando tú me preguntaste una vez en Radio Magisterio te dije, por supuesto, en el pasado hay cosas buenas también, claro que las hay. Y entonces una de esas cosas buenas es la inversión pública. Esa inversión pública tiene que rescatarse, ¿enfocada en qué? Enfocada en estos temas que son los que yo acabo de comentar. Si tú ves los casos que ahora están explotando a nivel mundial, Alexis, es bien interesante darse cuenta que, por ejemplo, Sri Lanka explota sobreendeudada, y explota sobreendeudada con un montón de actores, entre ellos China, y con un montón de obras que no se están usando, por ejemplo, aeropuertos, puertos de aguas profundas, centros de convenciones en esta pequeña isla del sudeste asiático. Entonces, ahí te das cuenta que cuando el Estado se desenfoca demasiado de lo que es esencial en la economía, ahí comienzas a perder también eficiencia en el gasto. Entonces, lo que yo creo es que la lección aprendida más importante es aquella de encontrar equilibrios. Lamentablemente, desde mi óptica, habrá que darle el beneficio de la duda a Pablo Arosemena, pero realmente su discurso me llama mucho la atención porque choca completamente con su pasado y con su pensamiento. Habrá que ver cómo él logra administrar esos demonios internos, si cabe la palabra, de hablar de obra social cuando a un libertario eso realmente es un pecado mortal. Ahora,
En la última intervención que ha tenido el ministro Arosemena, ha dicho que, quien asumió por cierto el cargo la semana anterior, que sustentará su plan en 3 elementos, y uno de esos mencionaba nuestro invitado: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y construir obra pública. Entonces, ¿cómo? Ahí sí yo coincido plenamente con usted. Quiero darle también el beneficio de la duda al señor Arosemena. Conocemos cuál es su visión de la economía y del Estado, indudablemente. No es esta. No es, claro, exacto. Entonces, pero más allá incluso de las buenas intenciones que se pueden notar en este relato que ha creado el ministro, es decir, vamos a asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida, construir obra pública, el mensaje que le da el presidente al país después de la movilización, yo, digamos, o capaz los equivocados somos nosotros, ¿no? Porque cuando pasó lo que pasó después de junio, y designa a Pablo Arosemena, yo lo que decía es, nosotros hubiéramos esperado otra cosa, pero claro, los equivocados somos nosotros, y probablemente Lasso sabe muy bien lo que quiere, hacia dónde quiere ir, y por eso pone a Pablo Arosemena. Entonces, capaz lo que va a pasar ahora es que van a apretar el acelerador, y las medidas de shock van a venir peor que antes con Simón Cueva. Es una lectura interesante. Yo creo que, a ver, dejando la figura de Pablo personal a un lado, porque esto no es personal, realmente creo que es un error el nombramiento de Pablo Arosemena. Me parece que no hacía falta una figura controversial como esa, que viene teniendo varios inconvenientes en la gobernación del Guayas, que viene peleándose con la Guayas es la provincia de más insegura del país, economista. Entonces, diciendo que si se alumbran las calles, pues va a bajar la delincuencia. Es decir, un montón de desatinos, pero bueno, digamos que es la decisión de Lasso, al más puro estilo de él, ¿no? Muy necio, muy ceñido a sus propias ideas. Lo cierto es que ahora en adelante no creo que el país va a admitir shocks, así como no va a admitir extremos de izquierda, tampoco los va a hacer en la derecha, es lo que yo leo del Ecuador. Mira que yo me formé en un país extremadamente ceñido a la derecha, en probablemente la universidad más derechosa que puede haber en el mundo, que es la Católica de Chile. Y cuando yo regresé a Ecuador me di cuenta claramente que el modelo de país a país varía mucho y de situación a situación varía mucho. Entonces, lo cierto es que, Alexis, ahora el tema pasa por entender, por ejemplo, que un ministro que tiene observaciones respecto a su pago de impuestos, por ejemplo, en el tema fiscal, es difícil que tenga el empowerment, la fuerza de la imagen para decir, por ejemplo, recaudemos mejor los impuestos. La primera respuesta del pueblo ecuatoriano va a ser, bueno, ministro, empecemos por usted. Entonces, ahí es donde yo realmente me doy cuenta de algunos temas que están pasando ya en el gobierno. Primero, Alexis, me parece que las puertas de varios perfiles tal vez se le estén cerrando ya al gobierno, es decir, ya no hay mucho de dónde escoger. O sea, le llaman a Osvaldo Landazuri y Osvaldo Landazuri dice, hijo, no me interesa el Ministerio de Finanzas del gobierno de Lasso. Realmente no me han llamado y gracias a Dios no he pensado Espero que no pase en la vida pública, excepto esta de opinión. Lo cierto es que eso puede estar pasando. Lo otro es que hay un pensamiento grupal, Alexis, en el gobierno que es demasiado fuerte. Y cerrado. Es un pensamiento que yo lo he mencionado ya en repetidas ocasiones, me recuerda mucho a la historia del zar de Rusia, al zar Nicolás, que tenía un círculo muy elitista y que ese círculo decía, no pasa nada, usted no tiene que hacer reformas, usted está aquí por mandato divino, y en resumen afuera era una convulsión brutal, mientras el zar estaba ausentado de la realidad. Entonces, eso pasa en el gobierno, según veo ahora. El canciller Holguín habla del narcotráfico con verdades a medias que luego se quedan ahí sin pruebas, exactamente el mismo discurso del presidente, y realmente lo que yo veo es que se están hablando al oído todos los que piensan igual. Entonces ahí probablemente también pasa la respuesta a tu inquietud. Es decir, yo veo que ese pensamiento grupal, unido con ya un gobierno que ha perdido demasiada capacidad de gobernar, se suman para estas decisiones de gabinete que son desatinadas, porque indudablemente el refrescamiento del gabinete era una oportunidad brillante del presidente. ¿Para qué? Mensaje al país. Para refrescar su gabinete. Incluso, Alexis, yo hablé de entregar ciertos espacios de poder. Por ejemplo, yo hubiera pensado en decirle... Lo que hubiera sido el verdadero gobierno del encuentro. Correcto. Pero el verdadero gobierno del encuentro no es decirle, a ver, nos encontramos y piensas igual. Claro. Si no piensas igual, pues no. Entonces, cuando le decíamos al ministro Prado, vea, esto de México, por dar un ejemplo nada más, el camarón y el banano, pues al principio
a mi equipo le tachaban de metido, de mentiroso, de todo lo demás. Un año más tarde se verificó exactamente lo que nosotros predijimos, así mismo en otros temas. Entonces tenías que entregar espacios de poder a otros actores, al mismo sector indígena, pienso yo. Deberían tener, por ejemplo, algún espacio de decisión en ministerios sociales como el de bienestar social, etcétera. Hubiera sido una buena alternativa, pero lamentablemente el presidente pierde esa oportunidad por las razones que hayan sido. Yo di dos: pensamiento grupal, el estrecho margen de decisión porque ya no hay de dónde elegir, por otro lado. Pero más allá de aquello, el refrescamiento no se da, Alexis, porque tú metes una persona que realmente ahora ese discurso parece 180 grados de lo que piensa Arosemena, que le llamó al Estado lagarto que traga no regurgita, que es parte de Ecuador Libre, que decían que es moralmente correcto no pagar impuestos. Decían eso. Así es. Pensando en que el Estado malgaste esos impuestos. Estaba bien llevarse a los paraísos fiscales la plata. Que es correcto, que es legítimo. Entonces, realmente, luego Pablo Arosemena, cuando ganan las elecciones, su tendencia les llamó lagartos, caimanes a los empresarios cuencanos, por ejemplo. Entonces, claro, meter un perfil así tiene sus riesgos. Ahora habrá que ver cómo le va en la interacción con los diferentes actores. Yo mismo le he dicho a mi equipo que soliciten ya una reunión con Pablo para conversar de los temas que competan, porque yo creo que debe ser así. Es decir, yo he manifestado públicamente y lo he dicho personalmente a los diferentes ministros lo que yo creo que debe pasar. Pero ahora, Alexis, realmente lo que creo yo que podemos decir es que hay demasiada incertidumbre en el Ecuador. Es decir, no sabemos si es que mañana un presidente que se va a sentar o un gobierno que se va a sentar en la mesa de diálogo con el sector indígena le tacha de financiado por narcotráfico, pues tenga éxito ese diálogo. No sabemos qué temas importantes que el país debe hablar, reformas laborales, reformas tributarias, por ejemplo. Yo creo que es importantísimo que el gobierno cobre mejor los impuestos, Alexis. Para que tengan una idea, la OCDE dice que en América Latina más o menos el 4% del PIB se evade. Si hacemos un cálculo, Alexis, en el Ecuador, eso serían 4.000 millones de dólares. Wow. En promedio. Que no cobra el que no cobra legal o ilegalmente. Es decir, que la persona te dice, tengo todo a nombre de mis empresas, tengo todo, por eso pago $30 de impuestos, yo no pago impuestos, y lo hacen así, y es una costumbre. Es una costumbre, sobre todo, que yo la he evidenciado en las partes rurales, porque cuando haces negocios con las partes rurales, te das cuenta que el esfuerzo que tenemos que hacer las empresas formales para poder vender es grande. ¿Por qué? Porque esos comerciantes costeños están acostumbrados a ser informales. Entonces, ese es un desafío muy grande, Alexis, para conseguir 4.000, 5.000 millones de dólares. Se nos va terminando el tiempo, de hecho ya nos pasamos unos segunditos. Le voy a pedir que en 30 segundos nos vamos a robar del siguiente programa. Nos aclare un poco el panorama de lo que se viene aquí en adelante, tomando en cuenta de que el gobierno no ha sido del todo soberano a la hora de adoptar decisiones en materia económica. Tenemos por encima nuestro a los organismos multilaterales. De hecho, las primeras reuniones que mantiene el ministro Arosemena es con representantes y delegados del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para poder satisfacer las necesidades urgentes que tiene la gente en el país y al mismo tiempo mantener contentos a sus financistas? Yo creo que parte de los problemas que tenemos ahora y los que tuvo Simón Cueva es que muy cercanos al gobierno están los tenedores de deuda, y eso hay que ser bien claros. Bien claros los fondos internacionales que están detrás de esto es fundamental. Ahora, entender que si debes plata hay que pagar, eso también es correcto y debemos acostumbrarnos los ecuatorianos. Lo que sí debemos hacer, Alexis, es conversar claramente con los organismos y con los países a los cuales les debemos plata. China, por ejemplo, debemos sentarnos con ellos. Yo le decía al ministro, antes de negociar un acuerdo comercial, primero pida cuentas de Coca-Cola, pida cuentas de renegocie la deuda, es decir, no le puedo pagar tan rápido, me voy a demorar. Lo mismo al fondo. No nos olvidemos, Alexis, lo que le pasó a Maguade en los años 2000. Le cerraron la válvula en un ejercicio de experimento del Fondo Monetario con el Ecuador porque era una economía chica y terminó como terminó. Yo creo que ese es un muy buen argumento para decirle al fondo, está explotando el mundo entero, no es solo el Ecuador, es Holanda, es Alemania, es Albania, es de Sri Lanka, es decir, es todo el mundo. Ahora es cuando debemos sentarnos firmes y decirles, te voy a pagar en mayor tiempo con mejores plazos. Muy bien, le quiero agradecer muchísimo a Osvaldo Landazuri por aceptar como siempre la invitación a dialogar aquí en Radio Pichincha. Muy gentil, Osvaldo. Alexis, gracias a ti. Yo me despido, nos vemos nuevamente mañana, esperando que Licenia esté mejor de salud. Un abrazo, chau chau.